Bienvenidos, esto es Chili TV. Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que estés viendo el video. Un agradecimiento a los nuevos suscriptores. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. A petición de una suscriptora, Elizabeth Rivera, que espero se encuentre muy bien, hoy vamos a hablar de un personaje polémico y que en los últimos años ha llamado la atención: Ignacio de la Torre y Mier. Pero ¿quién fue este personaje? José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre y Mier fue un empresario político hacendado mexicano. Nació en la Ciudad de México el 25 de julio de 1866 en las calles de Donceles y República de Argentina, frente al Templo Mayor, en la casa del Marqués de Apartado, hoy oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien fuera diseñada por Manuel Tolsa, por el año de 1795, para don Francisco Manuel de Fagoaga y Arosqueta. De la Torre y Mier fue el menor de los 7 hijos del empresario del azúcar, Isidoro Fernando José Máximo de la Torre Carci, fundador de la Casa Yecker Torre y Compañía, responsable de emitir los bonos que sería pretexto de la segunda intervención francesa, y de María Luisa de los Ángeles Mier y Celis. Sus hermanos fueron Susana, Isidoro, Tomás, Concepción, María Guadalupe y Esperanza. Por ser una familia de clase alta, Ignacio estudió en los mejores colegios de México y Estados Unidos. Tras la muerte de su padre en Francia el 28 de agosto de 1881, antes de cumplir 20 años, hereda la hacienda de Santiago Tenextepango, en Morelos, dedicada a la producción de caña de azúcar, siendo esta una de las más productivas con una extensión de 16,000 hectáreas. Tenía una casa de comercio con la que impulsaba las exportaciones de sus productos, lo que le hizo ganarse el reconocimiento del presidente Porfirio Díaz, así como de varios funcionarios públicos. Ignacio fue miembro de la dirección del Banco de Londres y México. En 1887, en un baile celebrado en la primavera, es donde conoce a Amada Díaz, la hija mayor y predilecta de Porfirio Díaz, nacida de su relación con una indígena de Guamixtitlán Guerrero, de nombre Rafaela Quiñones. Amada era la pretendiente del general Fernando González Mantecón, quien era hijo del compadre de Porfirio Díaz, el general Manuel González. Pero Ignacio la cortejó, y tras un breve noviazgo, Ignacio y Amada se casaron el 16 de enero de 1888, recibiendo la bendición por parte del arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Al poco tiempo de casados, gracias al apoyo de Porfirio Díaz, fue electo diputado de la 16 legislatura del Congreso de la Unión de México. Después de 4 años, se mudan a la casa de la Plaza de Reforma con el número 1, donde Ignacio había construido una magnífica casa, justo enfrente de la estatua de Carlos IV, al arranque del Paseo de la Emperatriz, y donde apenas unos años atrás había estado el acceso a la Plaza de Toros de Paseo Nuevo, también llamada Gran Coliseo Nuevo. Estos empezaron a causar revuelo entre las clases altas y la prensa, ya que ambos tenían vidas separadas. Él vivía en una ala de la Mansión de la Reforma, su vida matrimonial tenía problemas y solo se les veía juntos en eventos públicos y los del protocolo presidencial. Algunos relatos cuentan que un día en una visita de Porfirio Díaz a su hija, Ignacio llegó totalmente ebrio e insultó a su esposa, por lo cual Porfirio Díaz lo sacó literalmente a patadas del lugar. Empezó a tomar un estilo de vida licenciosa y se le relacionaba con hombres. Posteriormente, en 1892, fue nominado a candidato a gobernador del Estado de México, pero por su reputación tuvo que dejar la candidatura, permitiendo que el general José Vicente Villada se reeligiera como gobernador. Por esta situación, las relaciones con su suegro se limitaron a ceremoniosas y tirantes. Por este motivo, Porfirio Díaz encomendaba a los cónsules mexicanos a que vigilaran a Ignacio cada vez que se encontraba de viaje en el extranjero. Ignacio, aun con los escándalos que llevó a la familia presidencial, estuvo presente en las bodas de Porfirio Díaz hijo, con Luisa Raigosa, en 1897, y de Luz Díaz, con Francisco Rincón Gallardo, en 1899. Después de la Guerra de Independencia en Cuba, en 1898, Ignacio invirtió en sus tierras, logró un gran éxito gracias a la infraestructura productiva de sus tierras, y a que el estado de Morelos competía contra Hawái y Puerto Rico por el mercado del azúcar. Años más tarde, estaría inmiscuido en un escándalo de los más sonados del momento,
por el cual sería recordado y cambiaría la forma en cómo era conocido. Pasaría de ser el yerno de su suegro a el 42. Así es, el 42. ¿Pero por qué se le conocería así? Esto surgió a raíz de que el 17 de noviembre de 1901, en el número 4 de la calle de La Paz, hoy Jesús Carranza, en la Ciudad de México, se realizara una fiesta, la cual se empezó a tornar ruidosa. De acuerdo con los diarios de la época, la única fuente documentada del caso, un policía escuchó ruido en una casa a las 3 de la madrugada, y al asomarse descubrió a las parejas. Entonces pidió refuerzos para detenerlos. Es así que detienen a 41 hombres, la mitad de ellos vestidos de mujeres. Varios de ellos eran personas adineradas y formaban parte de la élite social de esos tiempos. Algunas fuentes apuntan a que uno logró escapar y otros a que el número 42 lo dejaron ir al ver que era Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, y éste había ordenado su libertad para evitar el daño moral para su hija y su reputación. Pero esto no se logró. La prensa de la época mencionaba el hecho, y los pasquines satírico-políticos hacían eco del hecho, con viñetas humorísticas y coplillas que aludían al caso. Se le nombró como el baile de los 41 o de los 41 Mari. Incluso se publicó una canción para burlarse de ellos. Los arrestados fueron obligados a barrer las calles con la ropa del festejo. Tras esto, la comunidad y varios personajes quedaron alarmados. El propio Posada, caricaturista crítico contra el régimen porfirista, se sumó a juzgar el acontecimiento en el grabado, Los 41 Mari, encontrados en un baile en la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901, publicado en el periódico Hoja Suelta a los pocos días del suceso, acompañada de rimas satíricas. El abogado Juan Carlos Harris, tras una ardua investigación, localizó los nombres de 7 de ellos en los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estas personas promovieron amparos contra su suscripción forzada en el ejército. Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Sandoval y Jesús Solórzano, y además una serie de abusos y violaciones contra los detenidos que salió a la luz más de un siglo después. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, Ignacio y Amada lo acompañaron al andén de San Lázaro para que tomara el tren rumbo a Veracruz, la noche del 26 de mayo de 1911. Cuando Francisco I. Madero tomara la presidencia, Ignacio de la Torre financió varios de los diarios que atacaban al presidente. Días antes de la decena trágica, la Casa de Reforma fue asaltada. Posteriormente, Ignacio se vio implicado en el asesinato de Madero, ya que Ignacio rentó uno de sus coches al mayor Francisco Cárdenas, en el que fueron transportados el vicepresidente José María Pino Suárez y Francisco Ignacio Madero a la penitenciaría de Lecumberri para ser asesinados. Tras esto, Ignacio y Amada cerraron la casa y se fueron a vivir a la quinta del Parque Lira, en Tacubaya. Durante este periodo, la Casa de Reforma fue confiscada y ocupada por la tropa del general Pablo González. Después de la revuelta, apoyó a Huerta, pero a la caída de este, fue detenido en la penitenciaría de Lecumberri, por órdenes de Venustiano Carranza, bajo los cargos de difamación al gobierno de Madero y por apoyar el ilícito régimen de Victoriano Huerta. Durante este tiempo, Amada lo visitaba todos los días. Tras la llegada de Zapata a la Ciudad de México, este lo sacó de la cárcel. Se cuenta que estos ya se conocían, ya que Zapata trabajó en el corral de la hacienda de San Carlos Borromeo, y por su buen conocimiento en caballos, durante 6 meses trabajó en la mansión de Reforma, pero este se fue al ver que los caballos de la Torre vivían mejor que los campesinos de Morelos. Zapata lo mantuvo en custodia con Gustavo Vaz, y este le permitió que traficara con maíz. Asimismo, le fueron expropiadas las haciendas que se ubicaban en Yautepec y Cuautla. Durante ese tiempo, se cuenta que las tropas de Zapata, al ver su preferencia, abusaron de él. Posteriormente se hizo pasar por Zapata, y este, al enterarse, lo mantuvo bajo arresto domiciliario, y en la extrema pobreza, en Cuernavaca, donde se enteró que habían sido expropiadas sus tierras de Yautepec y Cuautla. El presidente Venustiano Carranza emitió la orden para proceder y arrestar a De la Torre. A finales de 1917, cuando el ejército de Carranza tomó Cuautla, Ignacio aprovechó la confusión para escapar. Huyó a Puebla, donde disfrazado abordó un vapor hacia Estados Unidos. Llegó a Nueva York, donde se estableció y en los primeros meses de 1918 fue internado en el Hospital Stern por una dolencia de hemorroides. Ignacio de la Torre y Mier murió el 1 de abril de 1918,
Su esposa amada tuvo que vender todas sus propiedades para pagar la inmensa deuda que le heredó. Este hecho últimamente causó tal revuelo que se realizó una película con el nombre del baile de los 41. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.